La pregunta es, ¿cuáles son los factores que propician fatiga o qué debería yo hacer para evitar que el material me falle, eh, digamos, no me falle por fatiga, sino extender su vida útil, ¿no? Entonces, fíjese que recordemos que la fatiga se da por la falla de un crecimiento de una grieta y la grieta es un concentrador de esfuerzos. Entonces, básicamente, lo que yo debería evitar son todas esas cosas que me propician un concentrador de esfuerzos, ¿sí? Entonces, no tener concentrador de tensiones, es decir, o concentrador de esfuerzos. Recuerden que todas las formas que son angulosas tienen un concentrador de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la maquinada de este eje, que el eje está a fatiga, fíjense que aquí las terminaciones siempre son cilíndricas, es decir, tiene un radio de curvatura aquí, aquí, acá, acá. Eso no es para que quede más bonito, eso es para que los concentradores de esfuerzo se eliminen. ¿Qué quiero decir yo? Si yo tengo algo así, fíjese que aquí el radio de curvatura es muy pequeñito y aquí va a haber un concentrador de esfuerzo muy grande. Mientras si yo tengo algo así, mire que aquí el radio de curvatura es mucho más grande, ¿sí? Y entonces el concentrador de esfuerzo aquí es mucho más pequeño. Es decir, el esfuerzo que aquí hay, el esfuerzo concentrado sería grandísimo, mientras que aquí es muy pequeñito. Entonces, fíjese que aquí todo lo que se está maquinando, se maquina con estos radios de curvatura para evitar concentrador de esfuerzo o tensiones. Ustedes también ven los reactores, los carrotanques, etcétera, un poco ¿no? de aplicaciones mecánicas que nunca, o mejor dicho, casi nunca van a ver ustedes eh, ángulos cerrados porque es un concentrador de esfuerzo de tensiones. Bien, por otro lado, tenemos rugosidad superficial baja. ¿Qué quiere decir? Si yo hiciera una microscopía, si viera el microscopio, digamos, una superficie, esa superficie no es completamente lisa. Mire que tendríamos unos valles y unos picos en la superficie, es decir, es porosa. Si ustedes ven aquí, esto lo hacen, hay aparatos específicos que toman esas distancias generalmente con rayo láser para determinar qué tan rugosa es la superficie. Entonces, fíjese que aquí hice micras y entonces aquí lo que me está diciendo es que no hay 0 micras, mejor dicho, toman el cero como lo más bajo acá y fíjese que esta superficie está variando hasta 130 micras. Es decir, en la parte más alta tiene 130 micras. Mire que por aquí tendría unas 70 micras. Entonces, esto es un perfil digamos, de rugosidad, de valles y picos. Y fíjese que esto, para mí, sería un concentrador de esfuerzos. Entonces, por ahí, como yo tengo este concentrador de esfuerzos por esa rugosidad, por ahí empezaría a irse la grieta. Entonces, entre más lisa sea la superficie, pues evito menos grietas y evito que por ahí empiece el crecimiento de la grieta en fatiga. Por eso, cuando nosotros vemos los ejes son brillantes. Ese brillo no es para que quede bonito, sino ese brillo precisamente es para eliminar todas estas, o sea, hacerlo más liso posible, de tal forma que no haya tanta rugosidad y evitar esa, esas posibles grietas que empiecen a nuclearse en función de esa rugosidad. También hay unos tipos de recubrimientos, duros. Generalmente nosotros en ingeniería mecánica los utilizamos mucho porque yo tengo el material y lo recubro con algún recubrimiento. Ya hay tecnologías generalmente van asociadas con plasma y entonces generalmente este recubrimiento, si ustedes, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí la diferencia, vean, y aquí también ven la diferencia. Entonces, este recubrimiento lo que me hace es que generalmente es duro, entonces lo que me hace es que le alarga la vida útil al material, por ejemplo, cuando está en desgaste. Y cuando yo pongo estos recubrimientos, si yo no tengo cuidado, si no alisto bien la superficie aquí, si no tengo el control de las variables del proceso muy
digamos, muy definido, entonces puede que aquí en el pegue de estos dos recubrimientos puede, aquí está bien, ¿no? Estos son inclusiones, pero puede que yo origine algún tipo de, mire, por ejemplo, acá, si ustedes alcanzan a ver, aquí hay como falta de pegue de ese recubrimiento y esto entonces va a actuar como una grieta y volvemos a los concentradores de esfuerzo y entonces en fatiga por aquí empieza a originarse la grieta y entonces falla. Entonces tengo que asegurar un muy buen recubrimiento para evitar de pronto eh, estos, digamos, burbujas o esos espacios en blanco que quedan, que en última sería una grieta, ¿listo? Y lo último sería ambiente corrosivo acelerado. Claro, entonces si yo tengo una grieta, por ejemplo, aquí en esto, pero además de eso, tengo un ambiente corrosivo, es decir, ya vimos la parte química, entonces digamos que este material es aceptable a un medio, yo lo tengo ahí trabajando, ¿sí? Y entonces por la grieta se infiltró el medio, es decir, digamos un ácido débil, alguna cosa, y entonces, además del crecimiento de la grieta debido a la fatiga, también va a haber un crecimiento asociado a la corrosión. Es decir, hay una sinergia entre los dos fenómenos y esa grieta va a crecer mucho más rápido y entonces obviamente la falla va a ser prematura o mucho más rápida de lo que se ha estipulado. Generalmente cuando nosotros trabajamos en fatiga, generalmente trabajamos por tiempos, es decir, ustedes han escuchado que le van a hacer el mantenimiento al, al avión después de 20.000 horas de vuelo o que después de tantos kilómetros tiene que usted ir a revisar el eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas horas o esos kilómetros, volvemos aquí a la cuestión, yo lo puedo convertir en ciclos y como yo sé cuánta carga es, entonces yo digo, mire, a llegarle una revisión cada 20.000 horas de vuelo a algunas partes de los aviones porque allí estoy próximo a esto. Entonces revisan y generalmente entonces en esas revisiones de esos equipos lo que van es a mirar a ver qué grietas tiene el material, ¿sí? Y sobre todo también qué tan grandes son. Y en función de eso, pues se utilizaría aquí fatiga y también tenacidad de la fractura como para definir eso.